días a todos, le damos la bienvenida. Estamos muy contentos de poder compartir con ustedes un nuevo encuentro de GMA, organizado por nuestra área de Research y Estrategia. Gracias Neri, gracias Connie que está por ahí. Hoy la idea es poder aportarles un poco de claridad tanto económica como política en una Argentina que nos trae una realidad desafiante, de la mano de dos excelentes profesionales que no necesitan presentación, como Nicolás Dujovne y Sergio Berenstein. Neri va a estar moderando la presentación, con lo cual los dejo en manos de Sergio y espero que disfruten la presentación. Gracias. Quiero contarles primero una breve historia y después ir a la presentación. Durante la campaña del año pasado, comienzos de agosto, antes de la primaria, el presidente, entonces candidato Javier Milei, va de campaña a 3 de febrero. Como ustedes saben, es un partido muy importante, conurbano. Él tenía ahí un piso de votos, quería que le vaya un poquitito mejor, empieza a caminar por el centro del 3 de febrero. Esto es en Frente de Voto, para que los que tengan alguna referencia, donde hubo un pequeño boom de real estate, curiosamente. Hablaba con los vecinos y como conoce al intendente, que se llama Diego Valenzuela, tal vez se acuerdan de él porque fue periodista de TN, el papá es periodista también de autos de Radio Mitre. Fueron compañeros de un posgrado en la década del 90, cuando el presidente era keynesiano. Entonces lo llama a Diego y le dice: Diego, estoy acá en 3 de febrero. Y Diego le dice: vení a la oficina a tomar un café. Entonces se sientan a tomar un café, charlan, se acuerdan de ese posgrado. Y en un momento el presidente le dice: Diego, ¿qué hago? ¿Me sigo haciendo el loco o hago campaña en serio? Y Diego, muy sensato, dice: mira, te está haciendo muy bien. Acá vas segundo. Con lo cual, hacé la tuya, no cambies ahora en el medio de la campaña. Después de la primaria, fíjate, pero... Bueno, ese es el presidente. Cuando ustedes crean que se fue al pasto, está en la banquina, dice cosas absurdas, etc., se puede equivocar, pero él cree que le sirve. Es un líder que maneja muy bien las comunicaciones contemporáneas, la lógica de las redes sociales, sobre todo, y logra que hablemos de lo que él quiere. Bueno, hoy voy a hablar de algo distinto. Les voy a contar mi visión de cómo está funcionando la política en este contexto de transición. Es un momento muy inusual porque el sistema político que conocíamos ya no existe más, pero lo viejo no murió y lo nuevo todavía no terminó de nacer, ¿no? Entonces, si yo le pregunto, ¿la libertad avanza? ¿Podrá lograr el año que viene un volumen electoral de 30, 32, 35%? Digamos, lo que logró el presidente en primera vuelta, más un 10, 15% más como para consolidarse. Es un escenario relativamente probable eso. ¿Qué implica? Bueno, que el viejo sistema que conocíamos queda reducido a 2/3 del electorado. Eso implica una transformación de la política argentina. Por primera vez surge una fuerza de centro-derecha o derecha con inserción electoral efectiva, con presencia en el Congreso más importante. Entonces, le quiero contar esta transición, primero revisando algunas tendencias de opinión pública y luego revisando 3 elementos que sintetizan un poco esta nueva era. Uno, lo más importante, la política exterior. Más allá del ruido de visitas, acá hubo un realineamiento de la Argentina con los Estados Unidos en un contexto internacional de alta volatilidad, muy complejo, muy ambiguo, pero donde muchos creen que ya entramos en una dinámica o bien de nueva Guerra Fría o de Tercera Guerra Mundial. Argentina tomó una posición, nos puede gustar o no, pero es un dato importante de la realidad y esto genera costos y beneficios que no podemos ignorar. Segundo, los funcionamientos de un sistema de toma de decisiones, o el funcionamiento de un sistema de toma de decisiones muy concentrado en el presidente y su hermana, con los problemas que eso tiene, hay cuello de botella en el proceso de toma de decisiones que traba mucho la gestión. Ahí algunos pensamos que hay como una curva de aprendizaje que debería de a poquito ir resolviendo estas cuestiones. El problema es que uno en general aprende lento, ¿no? Y las realidades se van muchas veces complicando y generando costos significativos. Y tercero, está la gran pregunta de la paciencia de la sociedad.
Les voy a confesar algo, nadie sabe medir paciencia metodológicamente hablando. De hecho, hay algunos estudios interesantísimos que muestran que hay como tolerancia, que es la forma en la cual medimos esto que la gente se llama paciencia, y que hay un punto donde hay lo que llamamos un tipping point, que es la suma de pequeños puntitos sin que uno pueda predecir en el punto anterior que el próximo va a ser el definitivo. ¿Es la gota que rebalsa el vaso? Bueno, eso metodológicamente es imposible de predecir. Pero quiero mostrarle algunos, por lo menos, datos que sugieren que hay más que paciencia, una readaptación, una sobreadaptación de un porcentaje importante de la Argentina a una situación compleja con la esperanza, la expectativa de que algo mejore, aunque la gente no sabe bien qué es eso. Entonces, si el gobierno aprovecha esta ventana de oportunidad para avanzar con las reformas y generar algún efecto en términos de reactivación, yo creo que el presidente llega el año próximo con chance de hacer una elección muy razonable. Pero más allá del ruido, estos son los 3 temas que yo quiero charlar con ustedes. Fíjense la cuestión de la opinión pública. Lo más importante en términos de imagen es que el presidente sigue sosteniendo una imagen positiva de 44 puntos. Esto lo revisamos durante el feriado largo. Nosotros nunca tuvimos al presidente ni en 50, ni en 60, ni mucho menos. En un momento, digamos, antes de la elección, en ese momento tuvo relativa popularidad. Lo importante es que conceptualmente él tiene todavía el voto de primera vuelta más todo el apoyo de Patricia Bullrich. Esa es la coalición electoral detrás de Javier Milei. Eso les explica a ustedes por qué él sostiene mucho la imagen de Patricia. Es la mitad de su volumen. El volumen propio de Milei sigue siendo lo que obtuvo en primera vuelta, curiosamente. Hubo un cambio importante en las preferencias de la sociedad porque obviamente la lucha contra la inflación está teniendo un impacto positivo, pero aparecen 2 elementos para tener en cuenta. Una es que la situación de incertidumbre está muy instalada como la primera variable. No sé cómo esto sigue, no sé cuándo se da vuelta. Puede aguantar, pero tengo como incertidumbre cuándo viene una etapa un poquitito mejor. Pero lo otro que quiero marcarles es esto. Vieron los datos hoy. El miedo a perder el trabajo, de ser algo totalmente marginal, fue la variable que más aumentó junto con esta idea de los ajustes del gobierno que, bueno, el primer shock con la devaluación fue significativo, después la cosa está más estable, ¿no? Pero fíjense cómo el miedo a perder el empleo se instaló como un problema creciente. Ustedes saben que se mide mal el desempleo en la Argentina, es una cuestión metodológica que no quiero discutir con ustedes, pero si ustedes analizan los datos de ANSES, son relevantes porque ahí tenemos la cantidad de empleo formal que estamos perdiendo. Ese es el dato que hay que mirar, no tanto la cifra de desempleo que informa el INDEC, que es un sondeo que tiene bastantes dificultades metodológicas. En la opinión pública, ¿cómo estamos? Ahora les quiero mostrar algo más. Bueno, con un presidente estable, que está realmente capeando muy bien el temporal, con una sociedad preocupada no tanto por la inflación, sino por la incertidumbre económica y crecientemente por el desempleo. Fundamentalmente en 2 sectores que al presidente le importan mucho: los grandes centros urbanos y los jóvenes. Recuerden que él tuvo mucho impacto en seducir a un electorado relativamente joven, por eso este es un elemento que hay que evaluar de acá en adelante. Ahora, el cambio más importante que hemos tenido no es solo en materia del debate económico, que giró rápidamente hacia temas importantes como la cuestión fiscal, monetaria, etcétera, sino en política exterior. Se están por cumplir 50 años de la muerte de Perón, ahora el 1 de julio, ¿no? Y Perón, que fue un líder controversial, tenía algo muy claro. La política más importante en un país es la política exterior. Bueno, ¿qué hizo Milei? Metió un cambio impresionante, inédito, aún más profundo y más rápido que el de Menem en la década del 90 en el alineamiento internacional de la Argentina.
¿Cuántas veces un presidente argentino estuvo invitado a una reunión del G7? Nunca. Bueno, pero no en el mismo nivel que... ¿Sí? Me corrigió, Nico tiene razón. ¿Cuál? Estuvo en Canadá. La de Trudeau, tenés razón. Gracias, Nico. ¿Por qué lo de Milei es tan importante? Porque involucra un aspecto inédito que es la cuestión militar. Ustedes saben que el mundo entró en una dinámica muy compleja. Hay por lo menos 2 teatros de operaciones que son Medio Oriente y Ucrania, uno muy complejo entre China y Filipinas. Si quieren, después podemos hablar un poquito al respecto. Pero lo más importante acá es que tuvimos la visita de la jefa del Comando Sur, la general Richardson, del jefe de la CIA. Hay un acuerdo potencial para que la Argentina empiece a producir armas para Ucrania, para poner de vuelta en valor el aparato militar que las Fuerzas Armadas, lamentablemente, bueno, todavía tienen en potencia, pero está muy desvencijado. Todo eso tiene que ver con la importancia nueva del Atlántico Sur, con la cuestión de la Antártida. Hay un tratado que hay que renovar en apenas 20 años y ya está generando mucho ruido por los problemas de medio ambiente y por el potencial que eso tiene en términos de explotación de recursos naturales. Toda esa ecuación, incluyendo los problemas ambientales que pusieron, como ustedes saben, en crisis a Panamá, el Canal de Panamá, todo eso hace que hoy el Atlántico Sur sea una zona muy importante. Y por eso la Argentina está, no solamente nosotros, también Chile, Uruguay y Brasil, en un lugar diferente en las prioridades de la política de defensa y exterior de Estados Unidos. Como el continente es lo que es, ¿cuántos líderes pueden dialogar con valores comunes con Estados Unidos? Bueno, el más importante era Colombia, hasta hace poquito. Pero Petro obviamente modificó su política exterior, eso le abrió la oportunidad a Milei. Entonces, no importa si gana Trump o no, lo importante acá es que se dio una modificación que también tiene como efecto colateral relaciones, bueno, no con todos los países europeos buenas, pero incluso con Alemania. Lo más importante de este viaje es que el presidente pudo sentarse a dialogar con un socialdemócrata como Olaf Scholz para, de alguna manera, descartar esta idea que tiene una visión ideológica de la política exterior. No la tiene. Es bien pragmática. El segundo elemento, yo les contaba, era la gestión. Es una gestión concentrada en la figura del presidente de la nación. Él delega todo lo que no le importa o lo que lo aburre en la hermana. Y de hecho pasa muchas horas leyendo. Lo interesante de lo de ayer es que el presidente cree que tiene tiempo para desarrollar la teoría económica. Lo cual casi debería, bueno, tiene un laburo part-time, ¿no? Porque si tiene tiempo para andar leyendo tantos papers, cosa que hace, me consta, bueno, toma con relativa distancia el desafío de la gestión. Bueno, él delega, por eso admira tanto a Menem. En vez de jugar al golf, lee papers, en algún sentido mejor, ¿no? Él delega mucho. Lo que pasa es que el equipo de Menem era un equipo extraordinario, el equipo de Milei es más bien chiquito. Entonces hay mucho todavía de cuello de botella por falta de armado de un equipo que, bueno, ustedes recuerdan, ustedes no porque son jóvenes, pero algunos recordamos el primer año y medio de Menem, fue bastante caótico. A Menem le costó también armar su equipo. Imagínense a un presidente que llega sin partido, sin experiencia de gestión, y también con un conjunto de colaboradores, con la excepción de Guillermo Francos, que en muchos casos está dando los primeros pasos en política, su hermana, Petovelo, Santiago Caputo. Ahora, ¿qué creo yo? Que la curva de aprendizaje que ustedes vieron, por ejemplo, entre la primera versión y la segunda de la ley Bases, es un indicador importante de que el presidente aprende rápido. Nadie pensaba que iba a convocar un acuerdo, convocó un acuerdo el 1 de marzo y seguramente se va a concretar el 9 de julio en Tucumán. ¿Qué es lo que pide el fondo? Bueno, probablemente no. El fondo lo que quiere es un esquema de gobernabilidad que asegure sustentabilidad a las reformas económicas. Eso en Argentina es ilusorio. El consenso se va construyendo paso a paso.
Pero es un hito importante en un presidente que venía a confrontar y a romper y propone un acuerdo político significativo. El último punto que quiero mostrarles es lo de la paciencia social. ¿Está de acuerdo con que hay que hacer un sacrificio para terminar con la inflación y comenzar una etapa de crecimiento? Bueno, 53% dice que sí. ¿Eso es mucho o es poco? Con una caída de más de 5 puntos de producto. O sea, ¿hay espacio? Sí. ¿Hay una ventana de oportunidad? Sí. Y lo más importante es que de la buena imagen que tiene el presidente, 44, hay un 11, un 10% más de gente que te dice, ¿sabes qué? Esto vale la pena. No me gusta mi ley, pero vale la pena. Hicimos un conjunto de focus groups, que bueno, es una metodología cualitativa, yo lo tomo con pinzas, pero lo más divertido, uno lo puede ver ahora con la camarita en tiempo real, ¿no? Entonces es interesante ver algunos matices en la discusión. Y una señora en Mendoza dijo algo fantástico, dice, al loco déjalo. Déjalo. No sabemos si va a salir bien, regular o mal, pero tiene que tener la oportunidad de hacer lo que propone. Entonces, la señora que coordina con mucha inteligencia lo dejó pasar, volvió a sacar el tema y la señora no lo había votado, curiosamente. Tampoco estaba de acuerdo con muchas de las políticas, por ejemplo, las privatizaciones. Era una maestra retirada. Pero está como esta idea de hay que dejar que el presidente tenga la oportunidad de poder gobernar. Con otro colega estamos desarrollando una hipótesis, y es que lo más importante, o una de las cosas más importantes del gobierno de Macri, al margen de la invitación al G7 en Canadá, fue el hecho de que terminó una gestión y despejó esta idea de que los únicos que pueden gobernar en la Argentina son los peronistas, aunque sea mal, ¿no? Que la gobernabilidad básicamente está asociada a un presidente peronista. Bueno, eso se despejó. Y esto le genera también la oportunidad a Milei, que se está pensando en la reelección. Lo que me interesa no es si va a ser reelecto o no, es algo utópico, es que él crea que esa duda que tenía Mauricio hoy no existe. Eso es muy importante en términos de cultura institucional. ¿Cuánto aguante hay? Bueno, esto es cuando yo digo ya la metodología no sirve, ¿no? Porque la gente dice, ¿cuánto vas a aguantar? Y un ratito, ¿no? Porque, por ejemplo, hasta junio, esto lo preguntamos en el fin de semana largo de vuelta, la gente dice, no, hasta mitad de año aguanto, mitad de año de acá a fin de mes. ¿No? Entonces la idea es, aguanto pero poco. No quiere decir que la gente aguante poco, quiere decir que está esta idea de que hay que seguir haciendo un sacrificio, y esto me parece que vale la pena enfatizarlo, ¿no? ¿Hay una oportunidad? Sí, está acá. Hay mucha gente que te dice, hay que aguantar, hay que darle tiempo. Por eso hoy la clave es si el gobierno va a poder aprovechar esta oportunidad. Y muchas de estas preguntas las va a responder Nico en un ratito. Políticamente la oportunidad está claramente generada. El cambio de política exterior es relevante porque hay un margen de maniobra que es un intangible que hay que saber utilizar para eventualmente conseguir algún apoyo extraordinario si eso fuera necesario. ¿Sí? La sociedad tiene paciencia y hay un espacio como para hacer cosas. Por eso hoy es todo cuestión de cómo el gobierno va a aprovechar, una vez que se ratifique la ley base, es cuestión de tiempo, de días nomás, cómo administra esa oportunidad. Entonces algunos creemos que tal vez el presidente, todavía eso no lo resolvieron, por lo menos por la información que yo manejo, haga cambios en el gabinete. Más allá o no de la incorporación de Federico Sturzenegger, como dar la idea de, ok, fue una primera etapa, ahora empieza otro momento, como para decir, a partir de ahora esperen resultados más concretos. Incluso tiene que revisar esta idea de generar un mega ministerio ahí en Capital Humano, porque imagínense, es difícil manejar un ministerio, pregúntenle a Nico, 4 juntos, es un monstruo burocrático.
Si uno tuviese un equipo de gente calificada, experimentada para delegar, fabuloso. No es el caso de Petovelo, que encima tiene ANSES, que es el aparato burocrático más grande que tiene la Argentina hoy, por lo menos en términos de presupuesto. La FIP es más grande en términos de gente, pero es un monstruo. Hay que revisar eso con la idea de que tengo pocos ministerios. Por ahí hubo una exageración en la reducción del tamaño del gabinete. Yo entiendo que el gabinete de 25 personas es imposible de funcionar. Imagínense un directorio de 25 personas, es imposible. Pero tal vez algo tan chico que concentra decisiones tan claves en un contexto como este. Ojo, el gobierno aumentó el gasto social en la base de la pirámide. O sea, plata tienen para hacer las cosas bien. Es una cuestión del cómo más que de recursos, ¿no? Bueno, eso para algunos es un problema mayor, porque uno dice, no tengo plata, no tengo plata. Ahora, si tenés plata y la usás mal, es un problema significativo porque pone de manifiesto que hay un Estado que efectivamente tiene dificultades organizativas, de capital humano, de control, cosa que, como todos sabemos, es un problema enorme. Te voy cerrando. Hay paciencia, hay posibilidades, hay un programa que seguramente es perfectible, pero que tiene por lo menos objetivos que todos coincidimos son por lo menos condición necesaria, no sé si es suficiente como para que la Argentina se recupere. La clave acá ahora la tiene la gestión. De acá a fin de año, creo, tendremos la oportunidad de despejar muchas incógnitas de si el presidente va a aprovechar la oportunidad que efectivamente la sociedad le está dando. Y lo más interesante, la política también. La ley bases es justamente el resultado de una negociación compleja, pero que terminó en buenos términos. No solamente por la flexibilización del gobierno en su postura, sino por la voluntad de un conjunto de actores, incluyendo a parte del peronismo, en darle gobernabilidad. Bueno, gracias por la atención. Paro acá y Nico nos responde las preguntas importantes. Un placer estar acá. Muchas gracias por la invitación, Nacho, a todo GMA. Un placer estar compartiendo este ratito. Bueno, yo básicamente voy a bajar acá como Sergio para no ser menos, además porque pega menos la luz. Pero algunas reflexiones acerca de el programa de Milei. Seguramente ustedes tienen muchas ganas de escuchar, digamos, qué pienso acerca de qué va a pasar con el tipo de cambio, con el nivel de actividad, con cuándo salimos del cepo, muchos detalles. Y a mí me gustaría, todos esos árboles de detalles, empezar primero por el bosque, ¿no? Y el bosque para mí, y tenemos que tratar de que todas las incertidumbres pequeñas que tenemos no nos tapen el bosque, y el bosque es que Argentina hoy ha logrado una reversión en el resultado fiscal como no se veía en muchísimo tiempo. Hemos vuelto a un resultado fiscal parecido al de 2008, que fue cuando empezamos a perder el superávit del fisco, que nos llevó primero al cepo, después a usar las reservas del Banco Central, después a tener que endeudarnos y finalmente a tener que emitir una cantidad de dinero impresionante durante el gobierno de Alberto Fernández, porque Argentina entró en déficit. Y ese es el gran problema macroeconómico de Argentina. Después tenemos muchos otros, pero si Argentina resuelve la cuestión fiscal, puede crecer más lento, más rápido, en función de cuánto vaya mejorando las cuestiones importantes. La educación, cómo nos integramos al mundo, la logística, la infraestructura. Todas esas cuestiones van aumentando la tasa de crecimiento potencial de largo plazo, pero sin duda Argentina, después de tantos años de inestabilidad y volatilidad macroeconómica, si arregla la cuestión fiscal, puede crecer al 2-3% por año por mucho tiempo. Y si logramos salir de la lógica de crisis de un año crecemos, un año caemos, un año crecemos, un año caemos, en el mejor de los casos, y vamos a algo estable donde la economía crece, con una tasa de descuento, un costo del capital más bajo porque el riesgo país baja. Bueno, hay infinitos proyectos que se convierten en rentables. Administrar un negocio en la Argentina de todo tipo vuelve a ser una cosa mucho más sencilla porque uno puede planificar
los flujos a largo plazo pensando que esto crece al 2-3% al año y no que el año crezco, el año siguiente decrezco y así. Y salimos de la lógica en la que estamos ya, diría, desde hace 15 años. Podemos hablar de ciclos larguísimos, de decadencia, etcétera, pero desde hace 15 años que la economía se estancó, cuando perdimos el superávit fiscal, fuimos al cepo, durante nuestra administración empezamos a corregir, no llegamos a tiempo, perdimos las elecciones, ahora hay un nuevo intento y yo diría que esa es la cuestión central. Argentina prácticamente duplicó su nivel de gasto público entre 2003 y 2015. El gasto público consolidado de la Argentina pasó de 25 puntos del PBI a 42, si sumo administración nacional, provincias y municipios, y esa cifra no podía ser financiada con impuestos. Cuando yo estuve en el ministerio, nosotros hicimos muchos trabajos analizando cuál era el nivel de tributación razonable, con impuestos razonables que Argentina podía tener para el nivel de desarrollo relativo en el que estábamos. Hay una correlación muy grande entre cuántos impuestos se cobran en función un poco del PBI por habitante, cuán desarrollada es la sociedad. Bueno, para el nivel de desarrollo de la Argentina, eso nos daba que Argentina podía eventualmente estar recaudando 32, 33 puntos del PBI, pero estamos gastando 42. Ese agujero en los últimos 15 años se cubrió de maneras que fueron derrumbando la capacidad de crecer de la economía. Con impuestos distorsivos, con emisión, con deuda o usando las reservas del Banco Central. En estos pocos meses, hoy la Argentina, les mencionaba, 42 puntos de gasto consolidado en 2015. Nosotros cuando nos fuimos dejamos el gasto en 35,5 consolidado. Hoy las proyecciones que nosotros manejamos para fin de año es que el gasto consolidado de la Argentina va a ser de 32 puntos del producto. O sea, es un giro copernicano. O sea, es un nivel financiable con los impuestos que tenemos hoy. El desafío de largo plazo después es ir reemplazando impuestos malos por impuestos buenos, bajar un poco más el gasto ya con reformas más profundas, más estructurales, la reforma previsional, para poder bajar el gasto ya de 32 a 26 o 27. Eso solo se hace con reformas muy, muy profundas, la más importante, la previsional. Después, si nos queda tiempo, hablamos de eso. Pero hoy estamos en un punto en donde podemos empezar por primera vez en 15 años a cubrir el gasto de la Argentina con impuestos. Impuestos malos, pero al menos podemos cubrir. Ese es el bosque. Y no tenemos que perderlo de vista. Digamos, en números, entre el año pasado y la mejora fiscal en los primeros 5 meses del año es de 2 puntos del producto. El cambio en el resultado primario al negativo al positivo de este año, de menos 0,8 a más 1,2 en 5 meses, ¿no? Si uno lo anualiza, esos 2 puntos se vuelven más algo así como 4, 4,5. Esa es la mejora. Argentina va a terminar cerca del equilibrio financiero este año, tal vez con un pequeño déficit financiero, pero no importa. Con superávit primario, tal vez no alcanza a cubrir todos los intereses, pero el cambio es gigantesco, además en el marco de una recesión, ¿no? Entonces, primer punto, acá hay un cambio gigantesco, no tenemos que perdernos por las incertidumbres de corto plazo. Si Argentina puede sostener este nivel de gasto, y en mi opinión es sostenible, después también si tenemos tiempo vamos a hablar de eso, la macro de la Argentina cambia y todas las incertidumbres que tenemos se vuelven menos dramáticas, se pueden ir resolviendo, ¿no? Hoy tenemos una discusión muy grande entre Milei, que sigue hablando de que quiere un esquema de dolarización endógena, donde el central se cierra y se deja de emitir, y la remonetización viene de la mano de que rompemos el chanchito de los dólares y vamos a comprar los autos en dólares y empezamos a pagar el taxi, el Uber y el colectivo en dólares, sin comprarle los pesos al sector privado, porque no nos alcanzan los dólares para que el Banco Central le compre los pesos. O sea, que ocurra una dolarización de facto. Todavía sigue siendo la visión de Milei, y la volvió a repetir ahora en Europa.
Y mientras tanto, el FMI publica en su Staff Report, la semana pasada, lo que el FMI interpreta de las conversaciones con el gobierno argentino, que va a ser el esquema monetario argentino, que va a ser un tipo de cambio flotante administrado como en Perú, como en Uruguay, donde hay un banco central, que hace las cosas que hacen los bancos centrales, que fija una tasa de interés, que interviene, compra reservas, vende reservas, esteriliza o no esteriliza, que hace cosas normales de países normales. Y bueno, esta es una de las incertidumbres todavía, que están empañando la capacidad que tenemos de pensar en el mediano plazo, porque todavía no tenemos resuelto el esquema monetario cambiario, pero de vuelta, ese es un árbol, es un árbol. El bosque, que es lo fiscal, está bastante resuelto. Entonces déjenme hablar de algunas de estas cuestiones. Primero, hoy estamos en medio de una recesión que no arrancó con Milei, había arrancado en el cuarto trimestre del año pasado. Ayer conocimos las cifras oficiales de actividad de la Argentina que publicó el INDEC. En el cuarto trimestre la economía había caído 2,5% contra el trimestre anterior, o sea, a un ritmo anualizado de 10%, ¿no? Porque si en un trimestre cae 2,5% contra el anterior, desestacionalizado, más o menos lo multiplico por 4 o lo elevo a la cuarta y digamos, veníamos cayendo a un ritmo de 10% casi antes de que asuma Milei, ¿no? Porque las medidas Milei vinieron el 15 de diciembre, fueron 15 días de todo un trimestre. Esa caída ocurría porque estaba prohibido importar, por ejemplo, y porque con la aceleración inflacionaria ya el consumo se estaba derrumbando antes de que asuma Milei, ¿no? Viene Milei, deprecia la moneda, que es básicamente la convalidación de lo que ya había ocurrido con la mega emisión que había ocurrido el año anterior y con un tipo de cambio frenado. Bueno, fue simplemente blanquear que el tipo de cambio tenía que ser más parecido al de mercado. Entonces, en el cuarto trimestre la contracción de la economía venía muy de la mano de la aceleración inflacionaria por la emisión, más las restricciones a importar, que impedían que se produzca. En el primer trimestre de este año empezamos a tener la típica recesión asociada a la salida del esquema del cepo populista, digamos, que tiene regularidades, tiene algunas regularidades con la salida del 2016. ¿Qué implica salir de un esquema de control de cambios o blanquear el tipo de cambio después de una brecha del 200%? Bueno, hay que tener en cuenta que cuando uno tiene control de cambios tan duro como Argentina, además en un contexto de mucha emisión monetaria y una brecha muy grande, lo que tiene es un gran impuesto a las exportaciones, porque además los exportadores, aparte de tener retenciones, reciben un tipo de cambio que es la mitad o un tercio del tipo de cambio al que pueden dolarizar sus ganancias, ¿no? Entonces hay un impuesto a las exportaciones, y ese impuesto a las exportaciones lo que hace es subsidiar el consumo de bienes, porque las importaciones de bienes entran a un precio que es la mitad o un tercio del precio de mercado, porque entran al tipo de cambio oficial. Cuando yo blanqueo eso, saliendo del cepo como en 2016 o devaluando sin salir del cepo como en 2024, estoy eliminando un subsidio al consumo y un impuesto a la exportación, ¿no? Y eso evidentemente en el corto plazo es recesivo. A su vez, típicamente esto, tanto en 2016 como en esta ocasión, vino acompañado de una normalización tarifaria. Quiero arreglar el déficit fiscal, tengo que volver a subir los precios de los servicios públicos, ¿no? Entonces, claro, al principio tengo una recesión. Es inevitable, es inevitable. Bueno, finalmente, ¿cómo termina acomodándose esto? Bueno, al principio el precio de los bienes, cuando se devalúa la moneda, sube mucho en relación a los salarios, porque primero devalúo, suben los bienes,
Con el correr del tiempo trabaja las paritarias, la relación en el sector privado y los salarios empiezan a recuperarse. Por otro lado, la suba de tarifas que me consume el ingreso disponible de las familias. Por otro lado, en el tiempo tiene una contrapartida de un mayor gasto, una mayor inversión de los sectores regulados. Y finalmente, en el tiempo, la economía empieza, bueno, y por otro lado, de la mano de la reducción de la inflación, le estoy cobrando menos impuesto inflacionario a las familias y les estoy devolviendo ingreso disponible que les quité por otro lado. Eso tarda. Entonces, la ansiedad es normal, pero hay que pensar que lo que estamos viviendo este año es inherente a lo que ocurrió. O sea, no se podía hacer de otra manera. Hay muchas maneras de hacerlo diferentes, pero de fondo, digamos, salir de un esquema de brecha de 200%, o sin brecha, una brecha más chiquita, tiene este impacto, y además si estoy normalizando las tarifas de los servicios públicos, me ocurre esto. Paso por algunos trimestres difíciles. ¿Cuándo empezamos a crecer en la ocasión anterior? En el tercer trimestre de 2016. Entonces, hubo 2 trimestres de contracción y en el tercer trimestre la economía creció contra el segundo trimestre. Y arrancó en 2017, tuvimos un muy buen 2017. Hasta el primer trimestre del 2018 la economía anduvo muy bien. ¿Qué está ocurriendo en esta ocasión? Bueno, tuvimos una caída muy pronunciada en el primer trimestre. Yo les mencionaba que en el cuarto trimestre la economía se había contraído un ritmo anualizado de 10, en el primer trimestre lo mismo, cae en 2,6, si lo anualizo es un poquito más de 10. En el segundo trimestre, los datos por supuesto todavía no están publicados, los vamos a conocer dentro de 2 meses, pero la economía se expandió. La economía en el segundo trimestre está creciendo con respecto al primer trimestre, antes de lo que ocurrió en 2016, donde recién crecimos en el tercer trimestre. Acá estamos creciendo en el segundo trimestre. Hay un efecto que es que el agro, que venía muy golpeado por la seca, tiene un impacto muy positivo en el segundo trimestre y está empujando la economía para adelante, ¿no? Pero también en este caso, digamos, hubo un impacto muy fuerte en el primer trimestre, digamos, tan fuerte, se pagaron muchos costos en el primer trimestre, en el segundo, bueno, aparte del efecto del agro, los salarios reales empezaron a recuperarse. Lentamente, todavía están 11% abajo de la predevaluación, pero crecieron 1,5 en marzo, 6,6 en abril, en mayo todavía no está publicado el número de salarios, pero la recuperación del salario real siguió en mayo. Entonces, lentamente estamos empezando a ver la salida de la recesión. Y eso, digamos, debería continuar y deberíamos tener un buen 2025 dependiendo de cómo podemos empalmar el programa inicial del gobierno con un programa nuevo para adelante que nos resuelva las incertidumbres que todavía tenemos por delante. ¿Cuáles son esas incertidumbres más marcadas que tiene que resolver el programa económico? La principal incertidumbre es cómo seguimos en materia monetaria cambiaria. El presidente insiste con su idea de la dolarización endógena. Yo lo mencioné recién, déjenme ahora dar un poquito más de detalle. ¿Qué se imagina Milei? Milei dice, bueno, no tenemos dólares para ir y comprar la base monetaria, los pasivos del sector privado, y además quedarnos con un colchoncito para pagar deuda. Entonces, no puedo dolarizar, fijar un tipo de cambio, comprar todos los pesos y ya tener una economía dolarizada, que creo que es lo que le gustaría al presidente. Entonces, ¿qué se imagina? Bueno, él empieza a plantear esta idea de la dolarización endógena. Y ya lo mencionó en la cena de la Fundación Libertad, después cuando fue al hablar en, no me acuerdo si fue IDEA o IAF, y después lo volvió a mencionar ahora en Europa. Lo que él dice es, bueno, le prohibimos al Banco Central emitir dinero. Pero no solo
para financiar al fisco, que hoy el Banco Central ya no financia al fisco. Además, el Banco Central no puede ni siquiera comprar dólares que le vendan contrapesos, y la cantidad de pesos está fija. Es como una especie de Bitcoin que se terminó de minar. Es un peso Bitcoin. No, la cantidad de pesos está fija. Entonces va a haber tan pocos pesos que si eliminamos las regulaciones, el régimen penal cambiario, y con el dólar podemos hacer lo que queremos, bueno, la gente finalmente va a empezar a sacar los dólares del colchón y va a ir a comer a un restaurante y va a pagar con dólares, va a comprarse un auto con dólares, va a haber que resolver el problema del cambio, porque hay billetes de 100 nada más, pero bueno, eso, la logística se va resolviendo. Se puede dejar por un tiempo, como hizo Panamá por un tiempo, los billetes grandes y después un colón para las operaciones chicas. Pero esa es la idea de Milei. Y por otro lado, uno ve que en el Staff Report que publica el FMI hace una semana, que se supone que está consensuado con las autoridades, o sea que evidentemente en algún momento lo hablaron con el Banco Central y con el equipo económico, donde dice Argentina va a un régimen de competencia de moneda. Entonces, el FMI publica en su Staff Report que Argentina va a un régimen similar al de Perú y al de Uruguay, donde hay un banco central que fija una tasa de interés, que hace operaciones de base con los bonos del Tesoro de corto plazo para absorber o expandir la cantidad de dinero y mantener esa tasa de interés, que puede comprar dólares contra moneda local, vender dólares, esterilizarlos, no esterilizar, es decir, hacer las cosas normales que hacen los bancos centrales latinoamericanos. Y menciono especialmente el caso de Perú y de Uruguay porque son economías más dolarizadas que las de Brasil y la de Colombia. La mitad del sistema financiero en esos países, un poquito más de la mitad, todavía está en dólares, ¿no? Más parecido a Argentina, donde se justifica más intervención para cuidar un poco lo que se llama la hoja de balance, para que no se muevan tanto los activos y pasivos medios en moneda local. Esa es la principal incertidumbre hoy, el régimen cambiario al que vamos, que impide que podamos pensar muy para adelante, porque no podemos imaginarnos cómo vamos bajo qué régimen monetario cambiario vamos a estar. En mi opinión, vamos a terminar en esta segunda opción, no en la primera, no en la dolarización en dólar. ¿Por qué? Porque la primera tiene muchas dificultades. La primera es, no hay experimentos de dolarización donde el gobierno no termina comprando la moneda del sector privado. Si conviven dos monedas, si el peso sigue conviviendo con el dólar, lo que va a terminar pasando es que la moneda en la que vamos a seguir transaccionando va a ser el peso. ¿Por qué? Porque esto ya digamos, es la ley de Gresham. Gresham fue un economista, no sé, del siglo XVII de la economía, pero escribía sobre temas económicos y él describió el fenómeno de que si conviven varias monedas, la moneda débil desplaza a la moneda fuerte para transaccionar. ¿Por qué? Porque, claro, guardamos la moneda fuerte en el colchón y nos sacamos de encima la moneda débil. O sea, yo voy a hacer la compra con la moneda débil porque es la que no quiero tener y me guardo la moneda fuerte, que es la ley de Gresham en Argentina, es un buen campo de experimento. O sea, los argentinos somos, junto con los rusos, los que más dólares tenemos en el colchón y, sin embargo, no los vemos mucho por la calle. Transaccionamos en pesos. Entonces, en ese esquema me da la sensación de que seguiríamos usando el peso sin que el Banco Central, sí que esté prohibido que el Banco Central, con el Banco Central prohibido de intervenir. Bueno, lo que tendríamos es una tasa de interés muy volátil y probablemente, contrario a lo que nos ocurre siempre en la Argentina, una tendencia a la mega apreciación del peso, porque va a ser muy escaso. Y entonces, pero claro, como hay un precio, lo que va a terminar pasando es que el peso va a tener que apreciarse en términos de dólares para poder satisfacer todo el uso que le va a tener que dar la sociedad, porque como va a haber pocos, va a tener que valer más contra el dólar. Y eso puede ser
muy generador de desempleo, de apreciación cambiaria, tiene muchos problemas, ¿no? La dolarización clásica es otra cuestión. O sea, si uno fija un tipo de cambio, dolariza, podemos discutirlo. Hay pros, contras, pero es algo, digamos, que tiene antecedentes internacionales. Y uno puede estar a favor o en contra, pero no le encuentro el problema que tiene la convivencia de estas dos monedas, donde el peso, digamos, quedaría ahí flotando sin que el Banco Central pueda inclusive defenderlo para que no se aprecie demasiado, y podría ser muy problemático. Con lo cual, yo creo que vamos al segundo esquema. Y a mí me sorprende que no hayamos ido ya a un levantamiento del cepo y a una flotación más rápido, ¿no? En mi opinión, digamos, las condiciones para hacerlo estaban dadas apenas Milei asumió, y también están dadas hoy. Uno compara cómo se salió del cepo en 2015 y dónde estamos hoy. Bueno, en 2015 tenemos un déficit primario de 4 puntos del PBI. Hoy tenemos un superávit de entre 1 y 2 puntos del producto. Hoy ya cubrimos más o menos el 55% del costo de producir energía en Argentina, electricidad y gas. En mayo eso bajó por el frío y porque se había frenado un aumento. En junio ya volvió al 55-60. Al inicio de la administración de Macri eso todavía estaba en 15%. La brecha en ese momento era 40%. Hoy la brecha, y después me gustaría hablar un minutito de esto, si uno toma el tipo de cambio relevante, que no es los 900 pesos del dólar a 3.500, sino que es el de importación, que es 900 más 17,5%, que es el impuesto país, o el de exportación, que es 80-20, que me da también... bueno, el blend entre ambos me da algo parecido a 1.000 pesos, si hago 50 y 50, ¿no? Ese es el tipo de cambio hoy relevante de la Argentina, no el 900. Entonces la brecha es inclusive más chica que la que teníamos en 2015. Si miro los stocks, bueno, los depósitos de compañías, de empresas no financieras, no fondos comunes de inversión, digamos, en el sistema financiero son 12.000 millones de dólares y eran 26.000 en 2015. Pero además toda esta idea de que hay stocks que se quieren ir, yo creo que es incorrecta, digamos, que no es la variable que hay que mirar para decidir si uno puede o no puede salir del cepo. Lo que importa son los flujos, oferta y demanda de pesos. Y del lado de la oferta hemos apagado la creación de dinero para financiar al fisco. Y del lado de la demanda, bueno, si se demandan o no se demandan pesos, bueno, depende de la tasa de interés y depende del crecimiento de la economía. Si la economía está creciendo, se demanda más pesos y depende de la confianza. Un peso más convertible, un peso sin cepo, tiene más demanda que un peso con cepo. Yo creo que Argentina debería salir. Yo pensaba, cuando lanzan el programa en diciembre y hacíamos las cuentitas con mi equipo y veíamos que en julio ya se iba a empezar a trabar mucho la capacidad de comprar reservas para el Banco Central, porque como a partir de diciembre empezaron las cuotas para acceder al mercado de cambios, de 30, 60, 90, 120 días, etc. Ya en julio me iba a estar pagando la deuda que yo mismo me generé, entonces ya estoy pagando importaciones completas, entonces iba a dejar de acumular reservas porque las importaciones estuvieran deprimidas, porque además en julio se me termina la estacionalidad de la liquidación de las exportaciones agrícolas. Entonces yo decía, bueno, este programa que está muy bien pensado inicialmente, que es muy potente en lo fiscal y en lo monetario, tiene crawling pega al 2%, el tipo de cambio se va al 2%,
Bueno, es un excelente programa transitorio para salir del cepo en julio. Y yo pensaba que en estos meses iban a ir negociando el programa de desembolsos con el fondo, conseguir unos 10.000 millones, algo del BID, Banco Mundial, para salir con más confianza con ese apoyo de multilaterales que inclusive yo creo que se puede hacer sin, pero digamos, supongamos que se quiere ir con más capacidad de intervención. Y el gobierno se quedó, se enamoró del programa y a lo muy bueno que se hizo en lo fiscal le faltó, digamos, dar el pasito de ir a un esquema monetario que veamos como permanente para adelante. ¿Cuál es el problema de no haber ya encarado la salida del cepo? Bueno, primero que si todos sabemos que vamos a salir, porque no es que estamos acá en un gobierno como el anterior, que en ningún lado de su hoja de ruta tenía salir del cepo. Este es un gobierno que tiene en su hoja salir del cepo. Entonces, si yo sé que voy a salir y quiero traer una inversión directa a la Argentina, y espero, porque si tengo una brecha para traer los dólares a Argentina como la que tengo, espero. Entonces tengo el RIGI, que, digamos, que está por ser convertido en ley dentro de muy pocos días, que está muy bien, y después podemos hablar de todas las inversiones que pueden venir ahí, del sector energético y en minería y en GNL. Pero mientras no salga del cepo, espero. Con lo cual, se ha vuelto para mí, bueno, por otro lado, el hecho de tener por delante la salida del cepo, hoy ya con una brecha más alta que la que tenía hace 2 o 3 meses, me impide que caigan sustancialmente las expectativas de inflación, porque todos los analistas que responden la encuesta del Banco Central, bueno, cuando están mirando la inflación de los próximos meses, de alguna manera están pensando en que el mes que salga del cepo tenga un salto. Y entonces eso impide que bajen mucho las expectativas de inflación. Y que entonces los contratos para adelante se empiecen a hacer pensando que la inflación no puede bajar de 4, 5, 6% mensual en los próximos meses. De todas maneras, habiendo dicho todo esto y viéndolo como un problema, lo sigo viendo como un árbol y no como un bosque. El bosque es que hemos arreglado la cuestión fiscal y es lo más relevante y eventualmente esto con un poquito más o un poquito menos de estrés se va a poder hacer. Y no es lo mismo que cuando yo salga del cepo, si tengo que mover el tipo de cambio 20%, que cuando lo tuve que mover 200% en enero. Pero algún pozo en el nivel de actividad transitorio es probable que yo vea en ese momento, porque de vuelta voy a tener alguna pérdida en el salario real por 1 o 2 meses post unificación. Y hubiera sido muy bueno juntar todo, ¿no? Ese es uno de los puntos. Hay otros motivos por los cuales me parece que la tasa de inflación le va a costar mucho bajar de niveles de 4 o 5% por bastante tiempo. Y es que todavía los salarios en dólares en la Argentina son muy, muy bajos. En 2017 la Argentina tenía salarios en dólares promedio, esto es el RIPTE que informa la Seguridad Social, era $1.400 promedio. Hoy el salario promedio en la Argentina en dólares es 900, más o menos, ahí tengo el número exacto en los papeles, pero 930 medido en el oficial, 750 en el contado con liquidación. Es una discrepancia gigante con respecto a los 1.400 de 2017. La productividad de la economía, el salario debería ser una aproximación a la productividad de la economía. La productividad de la economía no cayó 40% ni 50%. Si la medimos como la productividad del trabajo, es decir, cantidad de empleados en 2017 dividido PBI, y lo volvemos a medir ahora, la productividad del trabajo cayó 12%, no 30%, ¿no?
Entonces, en la medida en que la economía se va reordenando y reorganizando, hay una presión subyacente a que los salarios en dólares tengan que ir moviéndose hacia un nivel más alto, compatibles con lo que es la productividad de la economía. Y eso va a hacer que la inflación no pueda bajar y sería un indicio inclusive de que nos está yendo bien, de que los salarios en dólares se están recuperando. Y es lo que pasó en la Argentina cuando tuvimos programas exitosos. Cuando se pone la convertibilidad en el 91, bueno, en el 91 la inflación todavía fue 72%, un poco porque todavía tenemos la inflación de enero, febrero, marzo, la convertibilidad es en abril, pero también porque los salarios le empiezan a ganar a los bienes. Y con tipo de cambio fijo, dado que en general los precios son bastante inflexibles a la baja, se produce con los salarios ganándole a los bienes, más que con los bienes cayendo en términos nominales. En el 92, digamos, Argentina, convertibilidad 1 a 1, todavía la inflación fue 17%. ¿Por qué? Por el empuje de los salarios. En el 93 fue 6%. Recién en el 94 convergimos a la inflación internacional, una vez que terminaron de ajustarse los salarios. Otro motivo entonces para salir del cepo, flotar y que inclusive el tipo de cambio desde 1300, si nos juntamos ahí, puede apreciarse. Porque si se aprecia el precio de los bienes, el precio de los bienes que está muy atado, es muy parecido al tipo de cambio, puede bajar y entonces no necesito tanta inflación para corregir la distorsión de precios relativos. Muchos analistas cuando miran el tipo de cambio de Argentina y dicen esto ya no aguanta más, está muy apreciado, lo están haciendo con el tipo de cambio puro, con el 900, ¿no? Y es el 900 más 1.17, que es el impuesto país para importar, y para las exportaciones es 80-20. Si yo lo miro así, estoy con un tipo de cambio, si en 2017 era 100, estoy en 120, en el 2023 era 106 y ahora estoy en 120. Tengo un poquito de margen, ¿no? No es un tipo de cambio al que le sobra nada, pero no es el del pre-cepo en 2015, en base 100, era 75 contra 120 de hoy. O sea, para salir del cepo estamos a un tipo de cambio mucho más competitivo que el que salimos todavía en 2015. Eran 675 pesos de hoy el tipo de cambio del día previo a la salida del cepo en 2015, ¿no? Digo, cosas que nos hacen pensar que la salida del cepo no debería ser traumática. Y cuando digo salir del cepo estoy hablando en términos muy generales, no se van a eliminar todos los controles de capitales, pero algunos, para ir a un tipo de cambio ya más parecido a 1, de repente con una brecha de entre 0 y 10%, que se irá moviendo. Alguna restricción gradual para los dividendos, un límite a la formación de activos externos mensual, que no se puedan comprar más de X dólares por mes si es para atesoramiento, lo normal. Más allá de eso, cosas que están pasando en la Argentina y que no tenemos que perder también de vista, muy positivas. Hay un boom en el sector energético. Argentina se está convirtiendo en un país exportador de petróleo. Estamos exportando este año, desde hace 2 meses, más o menos el equivalente de 200.000 barriles diarios de petróleo. Argentina consume 500.000 barriles diarios de petróleo. Es lo que producíamos hasta hace 3-4 años. Vaca Muerta empezó a incrementar la producción. Hoy estamos en 700.000 cerca. Todo el marginal es exportable. Cada 100.000 barriles son 3.500 millones, a $80 el WTI son 3.500 millones de dólares. En 3-4 años es muy probable que estemos exportando entre 500.000 y 600.000 barriles. Es todo un shock para la economía argentina. Claro, la micro no cambia la macro, salvo que haya mucha micro, digamos, ¿no? Pero digamos, en los 90, Argentina tuvo un shock de productividad en el agro, pasamos de 20 y pico de millones de toneladas a 100. Las malas políticas se llevan eso puesto, pero si las políticas son buenas y a su vez tenemos shocks micros, bueno, me ayudan mucho a la macro.
Tenemos 3, 4 proyectos de cobre listos ahí para empezar a que empiecen a avanzar, que es Taca-Taca, Pachón, Los Azules, José María. Son todos proyectos de entre 2.500 y 4.000 millones de dólares de inversión, que producen unos 3.000, 4.000 millones de dólares de exportaciones al año, en el año 5, cuando empiezan se termina el ramp-up de inversión. Y todo eso, si ordenamos la economía, si salimos del cepo, más el RIGI, va a ocurrir. ¿Cómo fue la secuencia de inversión directa externa que entró a la Argentina en el gobierno de Macri? Eran 2.000 millones de dólares en 2015, eran 4.000 en 2016 y 12.000 en 2017. Si salimos del cepo, el 2025 de esta administración puede ser como nuestro 2017, ¿no? Con la salvedad de que ahora ya Vaca Muerta está totalmente, digamos, en producción de moda, con mucha inversión, y que el cobre tiene otro precio distinto que el que tenía en ese momento, y hay mucha más licencia social para explorar y producir cobre, más el litio. Son proyectos más chicos los de litio, pero son muchísimos. Es decir, que si logramos salir del cepo, Argentina puede tener un gran 2025, muy buen 2025. Pero bueno, paro acá. Muchas gracias. Quisiéramos abrir el espacio al debate, a las preguntas. Creo que todos los temas que fueron tocando, cada uno de ustedes, dejan mucho espacio para analizar. Vos explicaste muy bien, Sergio, en esos 3 pilares de análisis de la economía y la política de Milei, y más o menos yo lo que había pensado iba por ese lado, ¿no? Empecemos por la cuestión de la política y la geopolítica, mejor dicho, el enfoque que tiene Milei de internacionalización, que es el primer punto que Perón también mencionaba. Empecemos por la región, ¿no? Que está pasando por momentos turbulentos y está virando de lo que era el centro y centro-izquierda hacia el péndulo, se está moviendo hacia el otro lado. Quería preguntarte vos cómo ves si junto a Uruguay, quizá Paraguay y El Salvador, que nos queda muy lejos, Milei puede ser un faro de centro-derecha, especialmente para el ingreso de Estados Unidos en la región. Yo solía quejarme de América Latina hasta que empecé a analizar más a fondo lo que pasa en otras partes del mundo. Ahora no me quejo más de América Latina, ¿no? Incluyendo Europa, o sobre todo Europa, ¿no? Lo que está ocurriendo en la región es muy interesante porque entramos en una etapa de lo que algunos politólogos llaman recesión democrática, la ola de democratización que tuvimos entre los 80 y comienzos de este siglo. Primero se frenó y ahora hay como una especie de parcial reversión. Yo no quiero exagerar, ustedes saben que hay gente que ve muy críticamente el proceso en El Salvador. Hasta algunos creen que ya dejó de ser una democracia. Yo creo que no es así. Es siempre controversial cuando un presidente que no tiene reelección se reelige. Pero más allá de eso, no veo que haya una reversión democrática en El Salvador, y tampoco veo que haya riesgos en Bolivia o en Colombia, ¿no? Que hay gente que también está mirando esos procesos con preocupación. Y de hecho hay una oportunidad, veremos qué pasa en Venezuela, de que haya algo parecido a una transición, ¿no? Va a ser una elección limpia, obviamente, pero puede ser un proceso como vimos en América Latina en la década del 80, donde las primeras elecciones eran con muchos candidatos proscriptos, como en Uruguay. La primera elección de Uruguay ganó, bueno, un gran presidente como Sanguinetti, pero Ferrer Aldunate no pudo competir, el líder del Frente Amplio, Líber Seregni, tampoco, ¿no? Incluso piensen ustedes, ¿no? En la Argentina, en la elección del 73, Perón no pudo competir. En la primera, en la de marzo, después compitió en octubre, ¿no? Pero se dan estas cosas raras en transiciones con regímenes autoritarios duros, ¿no? Pero es muy importante lo que vos estás marcando acá, porque Estados Unidos, en un contexto donde el mundo está tan complicado, tiene referentes acotados en la región. Primero, México, que es un socio comercial extraordinario, geopolíticamente le pone algunos límites, ¿no? La elección de Claudia Sheinbaum, que acaba de designar a su canciller, que es curiosamente un académico, un médico que fue rector de la UNAM, y que fue
embajador en las Naciones Unidas, presenta una política de continuidad respecto de lo que hizo López Obrador, con lo cual no va a ser un socio geopolítico para Estados Unidos. Colombia lo era y ya va a dejar ya no lo es más. Brasil con Brasil con este Lula claramente no lo es. Brasil interpreta que tiene un rol de liderazgo en la región, pero es cuestionado Lula, y al mismo tiempo está apostando mucho naturalmente a los BRICS, y esto limita un poco o genera tensiones sobre todo con Estados Unidos. Con lo cual, en términos de escala, no hay muchos países con los cuales asociarse. La verdad que a nosotros eso nos genera un montón de oportunidades. Piensen ustedes que una de las pocas industrias intensivas en trabajo que podemos hoy poner en funcionamiento es la industria de la defensa, que tiene un efecto multiplicador bastante significativo. Voy a hacer una afirmación un poco extraña, ¿no? Pero si este presidente pone en marcha la industria de la defensa, es la medida más keynesiana que yo he recordado en Argentina en muchísimo tiempo. Con lo cual yo creo que estamos ante una posibilidad, y aparte para ayudar a Ucrania, hay pocas cosas más positivas que uno puede hacer en este mundo que ayudar a un país que ha sido invadido, ¿verdad? Entonces yo creo que ahí tenemos una posibilidad realmente extraordinaria. Vinculado con esto que estamos hablando, quería ver cuál era tu opinión respecto a los viajes de Milei, a ver a Elon Musk, a ver a Tim Cook, a ver a los referentes del Silicon Valley y del mundo también, ¿no? Si eso es para la foto o puede llegar a haber algo más. Algunos viajes son para la foto. Por ejemplo, si el presidente participa en una cumbre de Vox en España, que aparte después hizo una elección pésima, no le sirve ni a él ni a Vox, ¿no? O cuando ahí estuvo en esta cumbre de un grupo muy conservador que se llama CPAC, ahí en Maryland, afuera de Washington, eso no es relevante. La reunión con estos líderes del sector más dinámico del capitalismo global me parece crucial, extraordinaria. Y tengo algo de inside information, fue una reunión muy positiva. Yo creo que nuestro común amigo Demian Reidel es un poquito exagerado y por ahí demasiado optimista con esta idea de que Argentina sea el cuarto motor de la inteligencia artificial. Ojalá esté yo equivocado, ¿no? Pero lo que le puedo contar, lo que más me interesa es que él consiguió estas reuniones en 2 llamados. Es decir, la Argentina se puso en el mapa y había interés en juntarse con Milei. Lo que más me interesa es eso. Había como curiosidad para saber quién es este personaje, qué pasa en la Argentina. La mayoría de las empresas tienen argentinos trabajando que en general le va muy bien, porque hay mucho talento, obviamente, nuestro desperdigado por el mundo. Y algunas de estas cosas pueden funcionar porque el proceso de desacople de la economía norteamericana respecto de China y toda esta, ustedes saben, mucho escrito y algún estudio preliminar, ¿no?, sobre friendshoring, nearshoring. ¿Qué sabemos de esto? Ustedes van al norte de México, sobre todo mirando en perspectiva, yo vivía ahí en la década del 90, ¿no? 4 años casi. Ustedes van hoy al estado de Nueva León, a Monterrey y es Texas. O sea, no hay diferencia entre... objetivamente no hay diferencia, ¿no? Hay un proceso impresionante de transformación. Muchas empresas son chinas, curiosamente, que obviamente, como quieren limitar el efecto del desacople, invierten en México, pero, digamos, después de 30 años de libre comercio, ojalá nosotros no hubiéramos destruido esa posibilidad de integrarnos, cosa que hicimos en el 2005 acá, que fue un delirio con costos enormes. Va a costar mucho volver a enganchar a Estados Unidos, que ahora entró en una ola proteccionista. O sea, perdimos la posibilidad en ese momento que hubiera sido fabuloso para toda la región, ¿no? Ahora, ¿puede la Argentina, no near, pero en parte del friendshoring? Bueno, yo creo que sí, perfectamente. Entonces, imagínense ustedes un proceso de reindustrialización gracias a eso. No es algo utópico, para nada, ¿no? La Argentina no puede tener, como va a tener Costa Rica, Panamá
y algunos países de Asia producción de microchips. Por ahí no producción, pero research, development, áreas, digamos, asociadas a la industria. Miren la Nvidia, lo que se convirtió en ¿cuánto? En nada. ¿No? Me da un poquito de envidia a los que compraron acciones de Nvidia, ¿no? O sea, perfectamente uno puede pensar fuera de la caja si Argentina se ordena, si entramos en lo que Nico nos explicaba. Con lo cual yo creo que hay que aprovechar estas oportunidades y yo creo que puede haber, no digo un anuncio de inversiones multimillonarias, eso no, pero algunas cositas pequeñas que nos pongan en la senda correcta y que tengan efecto señalización, ¿no? Para el resto del sector privado afuera. Muy bien. Bueno, después vuelvo a vos de vuelta, Sergio. Quisiera preguntarte, Nicolás, hablaste del bosque y una visión bastante optimista de lo que está haciendo Milei, y mencionaste algunos árboles. La salida del cepo para mí no es un árbol, es una secuoya que tenés enorme en ese bosque. La pregunta que yo te hago es si vos ves una salida del cepo de la mano del FMI, Banco Mundial, algún bilateral, lo que se te ocurra, o si lo hacemos con el Excel pelado que tiene el gobierno de cero financiamiento. Yo creo que se puede hacer sin los multilaterales, creo que el gobierno no se anima, ¿no? Digamos, sin inventar mucho, Argentina, digamos, por ejemplo, hoy tiene un problema con la tasa de interés. La tasa de interés, miren la tasa de interés en Brasil, en México, en Colombia, es más o menos 1,5 veces la tasa de inflación. Más o menos. O sea, agarren cualquiera y les va a dar más o menos. Brasil tiene la tasa en 10,25, la inflación está en Brasil es un ejemplo todavía más exagerado. La inflación está más cerca de 4. México es también 11 con la inflación en 5, pero bajando a 4 a fin de año. Colombia tasa en 9 con la inflación en 5, pero si uno quiere tener un tipo de cambio flotante, con intervención y con algunos controles, tiene que tener una tasa de interés acorde a ello. Sin duda que buena parte de algo de la incertidumbre cambiaria que vimos en el último mes y medio estuvo asociada a la baja de tasa exagerada que llevaron adelante las autoridades. Una parte fue externa. Acá estamos muy metidos en nuestros líos internos, pero en el último mes o 40 días casi todas las monedas, los tipos de cambio en los países emergentes se movieron 7-8%. Una parte entonces de lo que nos pasó acá está explicado por factores externos, pero una parte no, una parte fue que exageramos con la tasa. Si mirásemos la regla del 1,5 y suponete que pensásemos que los próximos meses son de una inflación de 4,5 mensual, ¿no? Bueno, necesitaríamos una tasa de 6,75 para parecernos a los demás. Y yo te digo que una tasa de 6,75, hoy muchos de los que están, que tienen pesos, vuelven a apretar el botoncito del Fondo Común de Inversión en vez de comprar dólar MEP, ¿no? Muchos. Y lo podemos ver entre lo que hacemos nosotros. O sea, ahora de repente uno aprieta el botoncito de MEP cuando hace 3 meses apretaba el botoncito de el fondo de liquidez, pongámosle el nombre que cada uno use. Pero, y eso, por supuesto, sí, tiene un pequeño costo fiscal. Argentina tiene hoy una deuda en pesos consolidado Banco Central del Tesoro de unos 55.000 millones de dólares, ¿no? Paso todos los pesos a dólares, pero que no me vencen todos este año, suponen más o menos la mitad este año, la mitad el año que viene. Quiere decir que si yo aplico pongámosle una tasa real de 15 puntos, ¿no? ¿No? Porque salí del cepo y para adelante pongo una tasa real de 15 puntos que puede llegar a ser muy, muy jugosa con lo que hoy ve uno en el mundo. Bueno, eso tiene un costo fiscal de aumento de intereses a pagar por la deuda en pesos de unos 4.000 millones de dólares, 0,8 del PBI. Es el costo de la estabilidad
cambiaria que Argentina ganaría si fuéramos a tasas reales positivas mirando hacia adelante. Pero yo creo que el gobierno a veces subestima el impacto de muchas de las cosas que ha hecho que le permitirían salir del cepo. No solo el equilibrio fiscal hace que hoy no estemos emitiendo pesos para financiar el fisco. Cuando el gobierno está en superávit, y esto es la contabilidad nacional, el superávit externo de un país es la suma del superávit del gobierno más la suma del superávit del sector privado, el exceso de ahorro e inversión del sector privado. Argentina tenía déficit en la cuenta corriente del balance de pagos, si no me quiero poner muy técnico, tenía un déficit externo, digamos, y perdía reservas porque el gobierno estaba en déficit. El sector privado estaba en equilibrio, el gobierno estaba en déficit. Una vez que pusimos al gobierno en equilibrio, Argentina tiene superávit externo y lo estamos viendo este año. Es contabilidad nacional y eso es muy positivo para la estabilidad cambiaria. Entonces, está la mesa servida para que salgamos del cepo sin el FMI, sin nadie, con mucha convicción, con mucha, hay que creerlo. Me parece que este equipo económico no lo siente, no lo cree, tiene mucho miedo de flotar. Ese es el problema que yo estoy viendo. Creo que podríamos, si fuera además con un programa con el FMI, fantástico, tendríamos mucho más poder de fuego y sería con muchas menos chances de tener algún bump. Pero, de vuelta, lo que nos pasaría sería una anécdota en relación a lo que tuvimos que hacer en diciembre. Una anécdota, una pequeña anécdota. Ahora, bueno, yo veo falta de convicción y falta de visión estratégica en este campo. Así como te voy a elogiar muchísimo lo que han hecho en materia fiscal, acá veo un problema. Tenía una asociada, pero voy a repreguntar, hacer el doble clic ahí. Mencionás que falta tasa real positiva, Sí. sin dudas. Pero la tasa real positiva era la que hacía inviable el lado del derecho del pasivo, el balance del Banco Central, mejor dicho. No es así. Hoy No tenemos es así. un stock de pases de menos de 20 billones de pesos. Sí. Mucho se fue a LECAPS, ¿no? Entonces, bueno, ¿hasta cuándo cortamos con la licuadora y damos paso a este tipo de procesos? Toda la cuestión. Inclusive en el último staff report del fondo lo dicen. Bueno, el gobierno veía como un problema los pasivos del Banco Central. Bueno, no lo vemos así, pero ok. Y te puedo dar un ejemplo. Digamos, esos pasivos se renovaban, no eran emisión monetaria, se renovaban siempre. Y lo que los hizo crecer de manera exponencial fue el financiamiento del déficit. O sea, la tasa real fue negativa. Eso ya venía en un sendero de licuación. Era convergente, no divergente, porque la tasa real de los pasivos del Banco Central era negativa, ya aún antes del cambio de gobierno. Lo que hacía crecer esos pasivos de manera exponencial fue que el gobierno anterior emitió 25 puntos del PBI en 4 años. O sea, con una base que arrancó en 8, hizo 3 bases monetarias que se fueron a los pasivos. Como no había más demanda de billetes y monedas para tener en el bolsillo, esos iban a los pasivos remunerados del Banco Central. El problema era el déficit que hacía explosivos los pasivos monetarios. Pero bueno, ahora, ok, suponete que alguien creyera que ese era el problema. Si ese era el problema, ya se resolvió. O sea, ya está, no hay más. Los pasivos que tiene el Banco Central hoy son todos bancos oficiales, ya casi no quedan. Falta que los canales de transmisión funcionen un poco mejor, porque, digamos, cuando se va a la licitación de bono del Tesoro, las LECAPs cortas, la licitación tiene un tope, entonces no está claro que todos los bancos puedan acceder a hacerse de todos los bonos que quieren. Entonces, todavía el mecanismo de transmisión de la tasa nuevo al sistema financiero no está aceitado, faltan hacer algunas cosas ahí, pero de vuelta, hoy el costo fiscal de tener tasas reales positivas es acotado. Antes lo era también. El problema en los pasivos remunerados era que crecían por el financiamiento del déficit, no por otra cosa. Pero, digamos, saliendo de esa discusión, porque hoy ya está, hoy ya no hay más, no veo un problema ahí. Es más, Caputo hace poquito dijo que se acabó la época de la tasa real negativa. Sí.
para mí está por verse, ¿no? Porque 4,25, que fue la tasa de corte de la LECAP, bueno, fue un mes de inflación positiva. Bueno, fue digamos, como sabían que la inflación era 4,2 y la tasa era 4,2, pero ahora en junio la inflación va a ser un poco más alta, la tasa es negativa, pero realmente si queremos salir del cepo necesitamos tasas reales más altas. No hay otra. Por supuesto, una vez que salí del cepo las puedo bajar rápido, porque como, digamos, si hay expectativas de apreciación de la moneda, no necesito tasas reales muy altas. Pero inicialmente, para dar estabilidad y confianza y para que la gente haga clic en el Fondo Común de Inversión y no en el MEP, necesito tasas reales más altas. Que la codicia le gana el miedo. Sí. Sí. Bueno, vuelvo a Sergio, segundo punto que hablaste, de esta toma de decisiones súper concentrada en Milei y su hermana. Y también acá te sumo a Francos, ¿no? Esta figura del superministro. Siempre existieron los superministros de Economía. Es la primera vez, por lo menos, que yo recuerdo un superministro que no sea de Economía. Quería contarte, o preguntarte, mejor dicho, el rol de Francos que vos tenés en esta concentración de poder y cómo puede ayudar esta semana a la ley de bases y el paquete fiscal. Muy buena pregunta, porque el presidente mismo se encargó de aclarar este punto cuando dice es un ministro coordinador. ¿Qué es lo que dice la Constitución? Ahora, recuerden ustedes que el presupuesto, Nico lo puede confirmar, curiosamente está en manos del jefe de gabinete, no del ministro de Economía, como era en la época de Cavallo. Eso fue, les cuento un chiste, justo se cumple una Es la reforma constitucional del 94. Exactamente. Que la reforma constitucional del 94, digamos, en la asignación de funciones, el rol del Ministerio de Hacienda es recomendar las políticas y la ejecución formal es del jefe de gabinete. Exactamente. Porque vos tenés que mandar el 15 de septiembre, mandás el proyecto a la Cámara de Diputados. Sí. Cosa que hay que ver qué manda este año. Estamos sin presupuesto, hay que aclarar. Bueno, muy importante, claro. Sí. Tenemos el presupuesto en realidad aprobado para el 2023. Por eso la licuadora tiene que ver con eso, con la posibilidad discrecional, cosa que estaba acordada entre Massa y Milei. Massa hubiera hecho algo parecido si ganaba, ¿no? En términos de licuación. No, seguramente no el resultado fiscal que tuvimos, pero la idea de no tener presupuesto le da mucha discrecionalidad al presidente de la Nación, ¿no? El jefe de gabinete hoy tiene un rol muy importante por dos cuestiones, porque el presidente le delega la negociación política y porque en la práctica sigue siendo el ministro del Interior. De hecho, simbólicamente ocupa la oficina del Ministerio del Interior, que es en la planta baja de la Casa Rosada, ¿no? Que aparte tiene un salón muy lindo, que es el Salón de las Provincias, donde, por ejemplo, hoy se va a juntar con los gobernadores. Tiene ese doble rol muy importante, que sobre todo es simbólico, porque no sé si se acuerdan cuando asume Milei, a las pocas semanas ya se hablaba del reemplazo de Francos. Es más, había candidatos. Uno era Diego Santilli, ¿no? ¿Por qué? Porque no tenía volumen político, porque en el fondo le faltaba capacidad, porque Milei no le daba poder, y termina siendo, curiosamente, la persona que aparece con el apoyo presidencial y la delegación de coordinar mejor. ¿Por qué? Porque el presidente sabe perfectamente que le funciona mal el gobierno. Y lo que busca es evitar que las internas políticas que habían explotado terminen frenando más la gestión. Quiero aclarar acá, hay problemas de internas sí, como en todos los gobiernos. Pero el problema acá es peor. Acá hay un problema de que todavía hay muchos funcionarios de segunda y tercera línea que vienen de la administración anterior, ferrocarriles, por ejemplo, pero hay otros casos, y que pone de manifiesto que, digamos, que hay mucha improvisación y falta de equipo. Entonces, una pregunta interesante es por qué no hay un aprovechamiento de gente que viene de una gestión como la de Mauricio. Ese fue el acuerdo que le propuso ahí en la cena famosa Mauricio a Milei. Y Milei dijo que sí, pero después no lo implementa. Bueno, algunos creemos que algo de eso podría ocurrir. De hecho, en Capital Humano ya hubo la incorporación de una figura que viene de la administración anterior, que tal vez va a ser algo selectivo, no el paquete conjunto, pero ganaría mucho el gobierno mejorando con gente con experiencia, porque es muy difícil entrar y tomar decisiones el día 1. Hay como un proceso de aprendizaje del sector público que no es menor. Y yo creo que el gobierno... la cabeza de cantidad de personas que se necesita para dotar a la administración pública de fuerza. Diferentes... hoy, por suerte, hubo una reducción del tamaño del sector público significativa y el horizonte es que siga reduciéndose. De hecho, hubo una conversación interesante con la gente de Google para utilizar
algunos, en la eventual reforma del Estado que se va a venir, que es inevitable que se venga, bueno, algunos saltos de rana interesantísimos en materia tecnológica. Lo bueno de lo malo, Argentina tiene un Estado del siglo, ojalá fuera 20, ¿no? A veces 19. Pero bueno, ya no tenés que ir haciendo los pasos que hicieron los otros, que fueron gradualmente, poder dar un salto de rana y si generas un shock de productividad en el sector público, que sería alucinante, ¿no? Esas cosas pueden ocurrir también en los próximos años y sería para los que tenemos que lidiar con el sector público una cosa maravillosa, ¿no? Bien, y tu pálpito, tu sensación respecto a ley bases y paquete fiscal esta semana. Bueno, ayer ¿Qué se queda? trabó un poquito, porque hay una discusión, ustedes vieron, un poco formal sobre qué puede modificar diputados sin generar un problema legal, ¿no? Y ayer me asusté en la noche porque uno de los que están ahí negociando me dice, ojo, que esto puede terminar en la Corte. Entonces llamé a mi fuente en la Corte y me dice, efectivamente puede pasar. Porque acá la pregunta es, ¿qué quiere decir insistir con el proyecto original y hasta qué punto puede modificarse, por ejemplo, esta idea de privatizar o no aerolíneas, los medios públicos y demás? Que después uno ve cuánto impacta en el bottom line, es nada, ¿no? Porque ¿a cuánto puede sacar por aerolíneas? $1 a lo sumo, ¿no? A lo sumo. Sí. A propósito de $1, hay un gobernador... A uno se saca el valor presente del déficit. Claro, bueno, que no es poco, ¿no? Sí, sí. Sí. Hay un gobernador que dice, cualquier inversión superior a $1 la atiendo yo directamente. Que me encantó como, como predisposición, ¿no? Dice, 24/7 más $1, mándamelo. Entonces yo creo que va a ser más bien simbólico, ¿no? Porque uno tenía la expectativa de que mejore un poquitito la versión del Senado y probablemente por pragmatismo y para no tener más lío, el gobierno termine aceptando esto y en todo caso ir con una secuencia más puntual. Ustedes saben que esta ley estuvo mal diseñada desde el comienzo. Si vos tenés mayoría en ambas cámaras, mandá lo que quieras, ¿no? Ahora, si no tenés mayoría, mandar una ley que afecta tantos intereses es como que digamos, aumentar la chance de que alguno te la frene. Y ahí yo creo que yo tengo admiración personal, soy amigo de Federico Sturzenegger, tengo todas cosas positivas para decirle de lo humano, ¿no? Pero hay por ahí a veces algunas cosas ingenuas que son caras para los gobiernos. Esta fue una, ¿no? Nicolás, volviendo a tu exposición del bosque y los árboles, hay uno que quizá no mencionaste, que lo traigo, me parece que está interesante, especialmente para nuestros inversores, que es la cuestión de la deuda en dólares. Porque hoy el enfoque que tiene el gobierno es muy por el lado de los vencimientos en pesos. Guzmán hizo una reestructuración buena o mala, es la que fue, que lo único que tuvo de positivo fue que extendió 5 años, pongámosle, el horizonte de pago de la deuda argentina. Hubo un maltrato muy grande a los inversores también, ¿no? Pero mirando acá los números que se nos vienen, 2024 vencen 10.000 millones de dólares. Acá incluyo bonares globales, FMI, multilaterales. El año que viene vencen 19 billones. Y en 2026 otros 20 billones. Entonces se viene una cascada, una catarata de vencimientos que yo también soy optimista con relación a los flujos, que vos decías que es lo importante, pero acá me parece que tiene que haber un tema de liability management. Bueno, en estos niveles de riesgo no hay liability management posible, ¿no? 1.400 puntos de riesgo país. Sí, por eso. Entonces, Argentina por eso necesita urgentemente resolver la cuestión del régimen monetario cambiario, porque esa es la piedra en el zapato para que los spreads puedan bajar 500 puntos más. Y en ese punto, digamos, uno empieza a construir el acceso al mercado, ¿no? No es que uno emite a 900 puntos de spread, pero si estamos en 900 en 2-3 meses, tenemos más chances de en algún momento del año que viene estar en 600. En esos niveles, o en 700, en esos niveles, el acceso al mercado es limitado, pero uno ya sí está a tiro de hacer ejercicios de canjes voluntarios que sean positivos en NPV, en valor presente neto para los inversores. Por eso no hay tanto tiempo. Hace falta empezar a moverse rápido. Y creo que por eso a mí me preocupa. Yo estoy muy interesado en que las cosas salgan bien.
no es mi gobierno, no es mi partido, pero digamos como argentino, y mirando una administración que tiene un norte que para mí está bien rumbeado, creo que es muy importante que avancen rápido en poder ir resolviendo las incertidumbres que andan dando vuelta. Pero bueno, también es un gobierno con ideas disruptivas y necesitan terminar de aclarar qué es lo que quieren. O sea, está claro que todavía en materia monetaria cambiar el gobierno no tiene muy en claro qué es lo que quiere. Una vez que lo tengan en claro, creo que se puede avanzar sin demasiados problemas. Y ese nudo gordiano que vos estás viendo en torno al programa cambiario monetario, ¿vos lo verías dentro de un plan de estabilización o el plan de estabilización es el que fue? Es que yo pienso que el primer programa tiene muchos méritos. Tiene muchos méritos, pero era transitorio. Hay que empalmarlo con una segunda etapa. Y si teníamos diseñadas las 2 etapas, podíamos llamarlo como un plan completo de estabilización, ¿no? Entonces, el primer programa sirvió para, recordemos algunos números, 9.500 millones de reservas netas negativas o 10.000, reservas líquidas negativas. O sea, y hoy tenemos reservas líquidas en unos 10.000 millones, reservas netas 0. La inflación en noviembre, antes de la devaluación, era 12,8, iba a un ritmo anualizado de 300 y pico, y la economía se estaba contrayendo al 10% anual. Entonces hubo que operar en un hospital de campaña. Y ahora podemos ir a la clínica. Y bueno, eso todavía falta, ¿no? Si pudiéramos empalmar rápido lo que se hizo con lo que viene, yo diría que sería un programa exitoso. Hoy estamos en un impasse, viendo qué pasa. Bien. Bueno, vuelvo a Sergio, el tercer punto, la cuestión vinculada a la paciencia de la sociedad. Salió esta semana datos de Universidad de Itela que el índice de confianza del gobierno cayó un poquito, pero todavía uno lo ve en términos históricos y es alto, Muy alto, especialmente después de una caída anualizada de 10% del último trimestre. Entonces la pregunta es, sin que preguntarte por el tipping point, ¿no? Que es el valor del dólar para el economista, ¿no? ¿Vos cómo ves que la sociedad puede tolerar esto, especialmente cuando esos fantasmas de la pérdida del empleo, la incertidumbre y el ajuste ya empiezan a golpear la puerta? Bueno, ahí, primero, cuando ustedes ven un índice que varía 2%, es el margen de error, está estable, o sea, no hay que preocuparse, ¿no? Cuando uno mira la tendencia histórica, como vos marcás ahí, está bien, está sólido. El gobierno tiene allí 3 desafíos. Uno, mantener la sensación de que está haciendo las cosas correctas, que el votante crea, o que la sociedad crea que está haciendo las cosas necesarias, aunque no entienda bien de qué se trata, porque obviamente hay cosas muy técnicas que el votante no comprende, pero que la sensación sea que están trabajando, haciendo las cosas correctas. Nosotros medimos ahí alguna cosa indirecta y los ruidos internos, las peleas, las renuncias generan como una sensación de qué está pasando, ¿no? Entonces tiene que entrar en una etapa de estabilidad del gobierno. Yo que sé que Franco se propone eso, hay que ver si lo logra, ¿no? Segundo punto, necesita que la economía empiece a dar signos de recuperación, aunque sea parcial, ¿no? Que el salario efectivamente le gane un poquito la inflación, que las jubilaciones tienen la misma trayectoria, ¿no? Esas cosas tienen que pasar. Materialmente, todo muy lindo con lo simbólico, pero con lo intangible, al final del día, es el bolsillo, ¿no? Entonces no tiene que ser una recuperación súbita, nadie espera eso, pero lo suficientemente contundente como para la gente diga, bueno, mira, de a poquito estamos saliendo, ¿no? Tercero, el gobierno tiene que evitar los errores no forzados. Cualquier sospecha de corrupción, por ejemplo, generaría una situación dramática. Porque la opinión pública, si hay algo que no sospecha, es que el presidente es corrupto. Esto es muy importante. Ni él ni su entorno. Porque son nuevos, porque el presidente no demuestra ningún interés en lo material, al contrario.
trasciende que el tipo es una seta comiendo, lo cual es cierto. No toma alcohol, toma agua, come como si fuese en un cuartel, ¿no? Eso a ustedes parece mentira, pero tiene un impacto positivo, lo tengo medido, ¿no? Hay algunos elementos de la personalidad, incluso por las cosas extrañas, que apuntan a eso. Ahora, llega a haber algún problema de corrupción, como la denuncia que hizo Patricia, eso te genera mucho ruido. Pues la pregunta es si esto es algo único, fue una excepción, o hay otras áreas donde puede haber situaciones similares, ¿no? Eso lo tiene que cuidar muchísimo. Y hay una duda que surgió a partir de este horror del chiquito correntino, de si aparecen cosas que muestran un aparato estatal en estado así de colapso o de ineficiencia brutal. No sé si ven la foto de esos pobres policías en calzoncillos. Bueno, era la sensación de la ausencia de Estado, ¿no? Cosa que, como ustedes saben, cuando uno va no solamente al interior, sino muchas veces en el conurbano, hay agujeros de estatalidad. Ustedes saben, cuando desaparece el Estado aparecen las mafias, es un juego de suma cero eso, ¿no? Bueno, eso puede ser dramático. Entonces hay que evitar que el discurso populista que metió esta idea del Estado presente gane terreno frente a ineficiencias o errores de gestión significativos, ¿no? Con este último comentario hablaste de los errores no forzados y del populismo. Y también te traigo, ¿qué está haciendo la oposición ahora? Primero hay que hablar en plural, porque hay una fragmentación notable, no solamente del arco opositor, sino dentro de cada una de las fuerzas, ¿no? Que es típico después de un shock como el que vivimos. Es inevitable que haya una reconfiguración. El peronismo, por ejemplo, está en un estado realmente calamitoso, a punto tal que Cristina cree que tiene que ser la titular del peronismo, ella que siempre despoticó contra el aparato del PJ, el pejotismo, etcétera, para acotar el daño cree que ella tiene que estar ahí. No para ser candidata, sino porque piensa que de lo contrario esto termina fragmentado, con la Libertad Avanza cooptando parte del peronismo, como de hecho está ocurriendo con los gobernadores del NOA. Por ahora, esto podría incorporar a otros mandatarios provinciales, ¿no? El radicalismo también está muy dividido. El presidente del radicalismo vota de forma diferente a los senadores de su propio bloque, por ejemplo, ¿no? O hay también en la Cámara de Diputados una pelea enorme, una pelea este domingo en Río Cuarto, una elección donde el radicalismo, con el peronismo dividido, no pudo ganar. Hay como una situación muy compleja también en un partido clave. El PRO está dividido entre Mauricio y... pensamos que el problema era con Rodríguez Larreta, no, es entre Mauricio, entre las dos figuras fuertes que quedaron, también hay una división, una fractura expuesta. Con lo cual está todo el arco dividido, con dificultades enormes para pensar una estrategia electoral. Me pidieron en La Nación que escriba sobre eso el viernes pasado, hablé con todas las fuerzas políticas y cuando le preguntaba, ¿qué pasa en las elecciones? No me hables de ese tema. Tengo que escribir de eso, no, de ese tema no me hables, es todo un quilombo. Literal, con lo cual el gobierno tiene una posibilidad enorme, se ordena, aprovecha esto, se fortalece muchísimo el año próximo, tal vez con una estrategia no nacional, sino en algunos distritos con alianzas, en otros no, o por ahí sí con alguna estrategia nacional. Eso ni siquiera ellos tienen claro qué van a hacer, pero la tienen servida. Como decía Perón, no es que seamos buenos. No, nosotros somos mucho peores, sí, tal cual. Quería consultarte, Nicolás, volviendo, vos me dejaste ahí dos perlitas que quería charlar. Una fue reformas profundas, tema previsional. Sí. Y la otra, la cuestión del gasto sostenible también, como un concepto. Quería preguntarte cómo estás viendo este tema, sabiendo que cuando en 2017 quisieron tocar la fórmula jubilatoria, que era positiva, sí, les tiraron 14 toneladas de piedras en el Congreso. Sí, sí. Bueno, Argentina necesita una reforma previsional en serio. Me llevaría media hora o 40 minutos describirla, pero básicamente regímenes especiales, privilegio, beneficios derivados. Edad jubilatoria. Edad jubilatoria. No es una bala de plata, son 7, 8 temas. Haber inicial, es muy... Argentina todavía tiene un bono demográfico, tenemos solamente un 12% de tasa de dependencia, es decir, la población
mayor a 65 años en proporción a la que tiene entre 18 y 65, pero gastamos en la previsión social como si tuviéramos una tasa de dependencia del 20. ¿Por qué? Porque gastamos mal y entonces no solo gastamos mucho, sino que si quisiéramos gastar lo mismo, podríamos tener jubilaciones mucho más altas, así que con una reforma adecuada, ¿no? Y sería equitativo hacerlo. Así que para adelante es muy, muy importante porque es el principal rubro de gasto de la Administración Nacional. Entonces, si queremos hacer un nuevo escalón de baja del gasto público de 31 consolidado a 28 o a 27 en los próximos años, es solamente con una reforma previsional y esa va a ser la forma también de poder sacarnos encima los impuestos distorsivos, ¿no? Porque ahora estamos en equilibrio fiscal, pero todavía nos quedan impuestos muy malos, entonces hay que hacerlo. Así que yo diría que eso es el principal rubro del gasto que hay que tocar en los próximos años. Y en términos de viabilidad y oportunidad, ¿vos lo ves eso como una reforma de primera generación o un norte a seguir quizá para la segunda parte del mandato o un eventual segundo mandato? Es muy importante hacerlo rápido porque también, si no lo hacemos, el contrafáctico es que el gasto previsional, en vez de en 30 años, se nos va de 8 puntos del producto a 14. O sea, porque como digamos, hay muchos problemas dentro de la cuestión previsional, y lo previsional, si uno como no puede tocar derechos adquiridos en general, digamos, trabaja con el cambio en la demografía. Entonces, el impacto se ve en 10 años. Entonces, yo tengo que empezar hoy para tener un impacto grande de 4 o 5 puntos del producto en 10 años. Pero además, hoy, si no hago cambios, esos 4 o 5 puntos se me van para el otro lado en 10 años. Entonces, hay que hacerlo ya. Digamos, diría de segunda generación. La primera generación es hoy arreglar la macro rápido, bajar la inflación a niveles, no te digo internacionales, pero al menos poner a, no sé, en 2 años a 15, 20 anual, y después de ahí tratar de llegar a 7, 8 y después a 5. Eso es primera generación. Esto es segunda. Tercera es, bueno, cuestiones que tienen que ver con cómo aumentamos la productividad, la infraestructura, la calidad educativa, volver a tener un mercado de capitales más vibrante, más grande, ¿no? Una parte va a ocurrir por la baja de la inflación, pero después, bueno, no queremos volver a tener fondos de pensión privados. Bueno, yo pienso que sería muy útil, ¿no? Bueno, todas discusiones que todavía no hemos tenido, ¿no?, en estos meses. Bueno, bien. Quisiera cerrar con un tuit de cada uno de por qué se sienten más optimistas que hace algunos meses, para dejar un mensaje. Definí unos meses. No, quizás si teníamos esta reunión octubre del año pasado, la historia era muy diferente. Ahora creo que pasó mucha agua bajo el puente y tenemos otras herramientas como para ser optimistas. Tenemos una percepción de que la Argentina es menos gobernable de lo que realmente es. Lo vimos ahora en la ley base, lo vemos en el control de la calle, la reacción muy, creo yo, decidida de las fuerzas de seguridad y un presidente apoyando a su ministra para evitar los desbordes en el Congreso. Esa sesión famosa de la fórmula jubilatoria, si hubiera habido una decisión fuerte de confrontar con 3 anillos de seguridad, etcétera, etcétera, evitábamos el borde del mortero. Que fue duro, como señal de debilidad. Eso fue enseguida después de las elecciones, había un clima casi increíble de Argentina, parecía que salía bien. Vino el 28D después y... Sí, entre ese 28 de diciembre fue determinante, ¿no? Eso yo creo es muy importante. La Argentina es un país gobernable, la sociedad quiere que las cosas funcionen y hubo un giro hacia la racionalidad en materia del debate ciudadano. Eso es fundamental. O sea, que la gente valore el equilibrio fiscal es algo que era un sueño, digamos, erótico para muchos de nosotros hace un año, ¿no? Nicolás. Algo muy breve, ¿no? Esta frase que cuando uno no tiene rumbo, ningún norte, ningún viento te lleva a tu destino. Y el gobierno anterior no tenía un rumbo. Ahora tenemos un rumbo. O sea, el estilo discutible, raro, pero hay un rumbo. Y es un rumbo, digamos,
razonable, que le falta ajustar algunas tuercas, pero creo que tenemos una buena chance de ir progresando como sociedad y que esto sea un paso positivo, ¿no? Bueno, muchísimas gracias Sergio, Ustedes. Nicolás, Gracias. y a todos los que vinieron. Gracias.